ahí quiero que todo el mundo esté en el texto. Mire lo que dice. Todo el mundo abra su Biblia. Si no trajo la Biblia de papel, pues busque en su celular. Si a alguno le falta una Biblia, hasta le presto la mía, con tal de que la tenga y la busque. Amén. Bien. Entonces, ¿qué dice Isaías 61:9? Dice: y será conocido entre los gentiles la simiente de ellos, y los descendientes de ellos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los conocerán, porque ellos son la simiente que bendijo Hachén, o Adonai, Dios. Entonces quiero que cierre sus ojos por un momentito y me permita orar para que tengamos este tiempo. Ya nos desconectamos de todo lo que hicimos hacia atrás y nos vamos a conectar con lo que Dios quiere que hoy escuchemos y a lo que Dios quiere que hoy respondamos. Padre Celestial, en esta hora nos desconectamos de pensamientos perturbadores, de cosas internas y externas que quieren robar la atención del momento más importante de un servicio, que es la proclamación de la palabra, la predicación del evangelio. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú, Señor, tomes cada mente y la parte más profunda de cada mente, que se llama corazón, y pueda, Señor, abrirlo para que reciban la iluminación de aquello que ya fue revelado. Para que, Señor, en este primer mensaje del año 2026 podamos entender una gran verdad fundamental que nos va a ayudar a trabajar durante todo el año, a proyectarnos en el año de una manera mucho más eficiente. Todo esto, Señor, lo pedimos, lo confesamos en el nombre autorizado, el nombre de Jesús. Amén. Dos o tres personas me dijeron por ahí, ¿verdad? Me dijeron: pastor, quizás, o asumimos que, o nos imaginamos que en el primer sermón del año usted predicará algo que tenga que ver con lo que predican siempre en todas las iglesias en el mundo, ¿verdad? Que es cómo vamos a proyectar el año 2026, 7 pasos para hacer aquello, 5 pasos para hacer lo otro, etcétera. Y mi respuesta es: imaginan mal y asumen mal. Porque ustedes saben que yo siempre soy así un poquito diferente a la hora de predicar, y no siempre sigo el establishment, aún dentro de lo que se llama el mundo cristiano. Así que hoy no voy a hablar de pasos, de fórmulas, a veces mágicas, para lograr metas en el 2026, y ahorita le voy a explicar por qué. Voy a hablar de la formación espiritual de un pueblo, no de cualquier pueblo, de la formación que tiene implicaciones eternas, de la formación del pueblo de Dios como antesala o prerequisito para lograr todas las demás metas que nos podamos proponer en el año 2026 y adelante. Voy a hablar de la formación del pueblo de Dios como una cuestión de identidad y de relación. ¿Por qué? Porque no hay metas trascendentales, metas que se conecten con la eternidad, sin que esté definida tu identidad espiritual y eterna. Quizás tú puedas lograr metas humanas, alcanzar aquí, alcanzar allí, una casa, un carro, lograr una meta de estudio, un ahorro, el viaje de tus sueños, pero yo estoy hablando de metas que nos conectan con lo verdaderamente importante
porque tienen fruto tanto en este mundo como en el que esperamos. Por lo tanto, no quiero hablarles de lograr metas para el año 2026, lo cual haré más adelante en otro sermón. Hoy quiero sencillamente enfocarme en aquello que yo considero es el fundamento para que todo lo demás tenga sentido y todas las metas tengan sentido. Porque, ¿qué responderías tú si te preguntaran quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En Occidente, usualmente se responde con el nombre. Yo soy fulano de tal, o la profesión que yo tengo, o el conocimiento que he adquirido, o la riqueza que tengo, etcétera. Pero en la Biblia, cuando le preguntan quién eres tú, se responde diciendo de qué pueblo yo vengo, a qué clase de pueblo yo estoy conectado, con qué clase de esperanza yo me conecto en un pueblo. Así que la identidad tiene que ver, en la Biblia, tiene que ver con ser parte de un pueblo. Por eso yo vengo a hablarles de la formación de un pueblo, que es precisamente el proyecto de Dios. Lo que Dios se propuso hacer en este mundo terrenal, caído, que no conoce a Dios. Y cómo Dios decidió formar un pueblo y decidió darle unos rasgos, unas características, una identidad, para que a partir de eso, ese pueblo soñara grandes metas dentro de ese llamado de Dios. Entonces, cuando usted va a Isaías, capítulo 61, verso 9, vamos a volverlo a leer ahora, aprovechando, ¿verdad?, la profundidad de los lenguajes de la Biblia. Isaías aquí va a profetizar desde el momento en que él profetiza 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Él va a profetizar a partir de ahí de un futuro muy, muy, muy lejano que nos compete hoy a nosotros. Y entonces dice, y será conocido entre los pueblos gentiles. Aquí algo que el profeta va a llamar la simiente de ellos, o la simiente para ellos. La simiente de un pueblo sería conocida. Dice, y los descendientes, pero no está hablando de descendientes en sentido natural. Dice, utiliza la palabra será, o sea, los descendientes que sean semilla, o sea, no naturales sino espirituales, aquellos que sean descendientes semilla espirituales de ellos, que salgan de en medio de todos esos pueblos de la tierra. Dice, todos los que los vean los conocerán, porque ellos, escuche bien ahora, ellos, ese pueblo que Dios entresacó de entre todos los pueblos de la tierra para formarlo como un pueblo, ellos serán conocidos como la simiente que bendijo Hachén. Ellos serán conocidos como la simiente que bendijo Cristo. Entonces ahora cambia de panorama la pregunta con este conocimiento. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu extracción? ¿Tu origen? Yo soy la simiente que bendijo Hachén, que bendijo Cristo. Somos un pueblo especial en medio de los pueblos de la tierra, y es una cuestión de identidad con Dios, porque por algo somos llamados el Israel de Dios. Entonces usted va a Gálatas 3:16 y mire lo que dice Pablito, retomando toda esta idea del Antiguo Testamento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y luego Pablo dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que el apóstol Pablo dijo,
Atención, porque aquí simiente está en singular y es un pequeño tecnicismo que lo cambia todo. La semilla o la simiente es Jesucristo, porque lo que Dios le prometió a Abraham fue una semilla o una simiente de orden celestial que vendría del cielo y que entraría en este mundo en un tiempo que Dios había decidido. Y que Abraham y todos los que Dios llamara como a Abraham serían injertados, serían pegados a esa simiente que es Cristo. Porque todo es de Cristo y para Cristo. Y por eso mismo Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que cada uno tiene que tener una experiencia personal con la simiente para que forme parte y tenga identidad de pueblo de Dios. Así que aquí no estamos hablando de identidades culturales ni de cristianismo cultural, sino estamos hablando de tener una relación con la simiente que te da acceso para ser parte del pueblo. Entonces, cuando tú vas a Éxodo 19, voy a pedir que lo busques, por favor. Ahí nos vamos a quedar un ratito largo. Éxodo 19, verso 3. Mire lo que Dios revela aquí, porque esta siempre fue la idea original de Dios. Y voy a pedirle que abra sus sentidos, porque lo que voy a seguir desarrollando requiere que usted esté atento, porque estamos subiendo el nivel de enseñanza y de predicación. Aquí no estamos predicando 4 boberías, ni estamos calentándole los oídos a la gente para que se sienta feliz y salga contenta porque le dijeron que va a tener dinero, paz y amor. Aquí estamos exponiendo las escrituras a profundidad. Y yo necesito gente de Dios, gente que sé que es inteligente, pero que esté pendiente de lo que yo estoy predicando. Entonces, Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jachén lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí están incluidos los gentiles. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, atención, viene lo clave, vosotros seréis mi especial tesoro. Ahorita les explico eso bien. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay que utilizar la palabra, diga conmigo, esgulá, así como suena, diga esgulá. Eso, se parece a una hierba esas que le tiran a uno en las ensaladas. ¿Cómo se llama esa? Arrúgula. Yo siempre digo esgulá y me acuerdo de rúgula. Entonces, esgulá sale aquí en el texto. O sea, no dice seréis mi especial tesoro. Dice vosotros seréis mi prototipo. Lo que está listo y preparado. Lo que sirve como modelo, o sea, el arquetipo. Seréis prototipo de en medio de todos los pueblos de la tierra. Así que íbamos a ser puestos en medio de los pueblos de la tierra para que fuéramos el modelo para ellos. No sé si está entendiendo el asunto. ¿Quién es el modelo de pueblo en esta tierra a todos los pueblos de la tierra? Un pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra que se llama iglesia. Que tiene que ser el prototipo. Israel en el proceso falló. Nosotros no queremos fallar. Y entonces aquí desaparecen las identidades culturales de los pueblos. Escúcheme bien, yo sé que esto está fuerte porque a muchos no les gusta cuando yo hablo de esto. Dios no salva por culturas. A Dios no le interesan las culturas, en el sentido de el impacto en la eternidad. Entonces, la cultura tiene cosas buenas, pero aún la cultura tiene que ser redimida. Entonces, en ese proceso, Dios lleva a su pueblo prototipo a ser uno
en lo que Dios ha dispuesto de antemano. Y cuando los saca de entre todos los pueblos de la tierra y los forma como uno, por eso tienen un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, una sola escritura, porque hay algo que los une y son uno en Dios. Los sacó para ser uno. Entonces comienzan a desaparecer los rasgos culturales terrenales, porque Dios nos rescató a este colombiano, a mí, para que en el mundo venidero yo siga siendo colombiano, porque la colombianidad no existirá en el mundo venidero, ni la puertorriqueñidad, ni la mexicanidad, etcétera. Eso no va a existir allá, existe aquí. Dicho sea de paso, ya miré el calendario y me preparé para el mundial, alaba. Pero es aquí, pero allá eso no va a funcionar. Entonces Dios nos está depurando. Por eso a mí me preocupa cuando yo veo iglesias que se reúnen por nacionalidades. Y entonces me dicen, no pastor, es que a mi iglesia solo vienen los boricuas y los dominicanos. Dios, caray. Y no puede entrar un mexicanito, un colombiano. No, pastor, no sé qué pasa, pero son solo boricuas y dominicanos. Algo anda mal, ¿sabe? Porque en la Biblia y en el propósito de Dios, las iglesias no se reúnen por nacionalidades. Y conozco iglesias que me dicen, no, pastor, aquí solamente mexicanos y centroamericanos. Aquí no caben los del Caribe. Porque es que me lo han dicho. Ok. Y yo preguntando, entonces los colombianos, ¿dónde cabremos, no? En todo ese entramado de organización de iglesias. Porque Dios no quiere eso. Dios quiere sacar a gente de todos los pueblos de la tierra para que sean uno en diferentes congregaciones. Y por eso nuestra iglesia promueve que aquí haya gente de todos los países del mundo. Y si Dios trae un etíope, pues que lo traiga. ¿Y qué tal que lo traiga? Pues aprendemos de él y él aprenderá de nosotros. ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces estamos entendiendo un poquito cómo es que Dios trabaja. Entonces es ahora y es ya que estamos dentro del reino de Dios, porque la palabra dice en Efesios que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y como pueblo prototipo y arquetípico, nuestra identidad ahora es otra. Dios la sigue depurando, la sigue desarrollando. Entonces ahora la pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy la simiente que bendijo Hachén, que bendijo Cristo. Entonces resulta que en esta investigación que yo hice y que enseño en la Escuela de Biblia Zulán, en la antigüedad, desde la Biblia, habían dos clases de pueblos. Estaba el pueblo llamado Am, así, Am, que tenía un acervo cultural, una historia, un idioma. Por ejemplo, Israel tenía su historia desde Eber, que sale en la Biblia, Eber, el padre de los pueblos hebreos. Y de esos pueblos hebreos que ya tenían un acervo cultural y una identidad, Dios va a sacar a Abraham de entre esos pueblos hebreos para traerlo para formar el pueblo de Dios que se llama iglesia. ¿Sí ven cómo está trabajando Dios? Entonces, estaba el otro pueblo, que era el pueblo Goy, que era un pueblo que no tenía identidad, ni abolengo, ni arraigamiento cultural, ni un idioma, ¿verdad?, que todos pudieran hablar, como muchos de los pueblos antiguos nómadas, y todavía hay pueblos así. Entonces, el proyecto de Dios fue tomar a estos hebreos y despojarlos de su identidad y acervo cultural para que fueran ahora un pueblo esgulá, un goy esgulá, un pueblo prototipo con un diseño especial, porque la formación de su pueblo no tenía que ver con cultura o con raza o con posición geográfica. Y luego también el trabajo de Dios fue tomar a personas de otros pueblos que eran goyín, ahí entramos nosotros también en ese paquete, sin acervo cultural milenario, ni historia arraigada milenaria, para formarlos a partir de su no identidad cultural, sobre todo en la antigüedad.
Entonces su proyecto fue y es tomar personas de estos dos tipos de pueblos, al que tenía una identidad cultural y al que no la tenía, para darles otra identidad, la de Dios, y un destino que es la eternidad. Y es un proyecto que Dios ha ido depurando hasta dejar algo que se llama remanente. El pueblo remanente. Porque no todo el que diga Señor, Señor, y no todo el que vaya a la iglesia, no se crea que porque usted hoy está en culto ya se salvó. Así no funciona esto. Ojalá todos seamos salvados hoy acá. Pero no garantiza que usted estar sentado ahí hoy, usted ya se salvó, ya fue salvado. Requiere mucho más. Requiere que usted tenga una identidad y la demuestre, un fruto, una relación. Y entonces ese remanente es llamado pueblo, sigue siendo llamado Goy, pero ahora Dios le asigna 3 rasgos. Y de eso es que voy a predicar hoy. Les acabo de dar la introducción, espero no demorarme tanto. Vayan entonces a Génesis 12. Entonces cuando tú vas a Génesis 12, dice, pero Jachén, Génesis 12:1, pero Jachén había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti cualquiera de las familias de la tierra. Ya saben que yo les he enseñado que bendecir es injertar y maldecir es desinjertar. No tiene nada que ver con el vocabulario de la Edad Media. Bueno, tomando eso en cuenta, entonces Dios le dice a Abraham: yo te escojo a ti para hacerte un Goy Gadol. Diga conmigo, pueblo grande. ¿Cuál es la primera característica que Dios le asigna a su pueblo que Él está escogiendo? Que seremos y somos un pueblo grande. Somos un pueblo grande. Entonces, a ese pueblo grande Dios le llama, pero para que sea pueblo grande tiene que dejar 3 cosas. Entonces le dijo: tienes que dejar la tierra en la que estás. Que en el contexto aquí de Abraham significa que él tenía que dejar la economía, la forma en que él se ganaba la vida, tenía que rendirla a Dios para depender totalmente de Dios, porque ahora Dios sería su sostenimiento a partir de ese momento. Así que para que seamos un pueblo grande, nuestra economía depende de la tierra, del mundo, o depende de Dios. De Dios. Si tú estás arraigado a la economía del mundo, no has entendido todavía el llamado de Dios, porque nuestra economía no funciona con las leyes del mundo, funciona con las leyes de Dios. Si Dios te llamó, no importa cómo esté el mundo, Dios se hará cargo de ti, porque Él te llamó. Entonces le dijo: deja la tierra, te voy a enseñar una nueva manera de depender de mí. Claro, trabajarás, pero ahora será dentro de mi voluntad, no a la lógica tuya, no como tú quieras imponerlo, sino como yo decido para ti. Número 2, vas a dejar la parentela, vas a dejar todos los compromisos emocionales que te detienen en ese caminar y en esa formación. Y una de las cosas que más yo veo como pastor que afecta a la gente que dice que es llamada por Dios son precisamente los lazos emocionales que no acaban de romper. Y entonces viven la vida dependiendo de lazos emocionales, de personas dentro de la familia y fuera de la familia que no le están ayudando a avanzar dentro de ese llamado que Dios hizo para él. Y no rompen. Y dependen de esa persona, que probablemente esa persona no ha sido llamada, no busca a Dios y no le importa lo de Dios. Dios le vale 3 pepinos angolo. Y no son capaces de romper. Están atados a personas que no les ayudan a avanzar. Tienes que romper con eso.
Abraham tuvo que dejar a su papá. Su papá se tuvo que morir para que él pudiera avanzar. Imagínense el lastre que él estaba cargando de idolatría de la familia de él, que tuvo que romper y que tuvo que avanzar y esperar hasta que su papá se muriera. Número 3, tuvo que dejar la casa de tu padre, que significa dejar el lazo religioso, la educación religiosa. Tienes que romper con la educación religiosa que te han enseñado que no te sirve para avanzar. No, espérate, porque esto es mucho más profundo de lo que piensas. Yo fui criado en el Evangelio. Espera. Yo fui criado en el Evangelio. Y yo he tenido que romper con parte de la educación religiosa de mis papás, aún siendo yo criado en el Evangelio, para yo poder avanzar en el llamado y la revelación que Dios me ha dado de la Biblia. Y si yo no rompo con eso, no puedo avanzar, porque me quedo atado a tradiciones y a enseñanzas que en su momento fueron buenas, pero quizás ya no, que en su momento fueron entendidas parcialmente, pero ahora necesitan una nueva iluminación. Así que Dios siempre nos está llamando a revisarnos si hemos dejado la tierra, la parentela y la educación religiosa como parte de ese llamado para llegar a ser un pueblo grande. Y entonces ahora dice, y cuando hayas dejado eso, entonces comenzarás a ser un pueblo grande. No solo en cantidad o en número, porque en la Biblia aquí grande significa que era pequeñito y Dios lo hizo crecer. ¿Cuántos fueron llamados aquí siendo pequeñitos? ¿Y a cuántos Dios los está haciendo crecer? Hasta la madurez espiritual. Y los está llevando a niveles que nunca se imaginaron. A mí me ha pasado eso. Levante la mano el que dice, a Dios me está haciendo crecer. Sí. Y muchos estamos creciendo para los lados, porque ya para arriba no crecemos. Que lo entendió, lo entendió. Entonces le dijo, y ustedes van a tener un nombre de pueblo grande. ¿Sabe por qué nombre? Porque nombre significa fama. Ya lo he explicado antes. ¿Por qué eres famoso? Abraham sería famoso por ser bendecido y por ser bendición, por estar injertado y por ser mecanismo para injertar a otros. Nosotros seremos llamados un pueblo grande, ¿verdad? El nombre nuestro, pueblo grande, porque nosotros hemos sido injertados en la simiente y estamos sirviendo de mecanismos de injerción para que otros vengan y sean injertados. ¿No les parece maravilloso? Espere. Le voy a decir porque yo quisiera tener 3 horas para predicar, pero no puedo. Mire. Estaba en una conversación con mi hermana. Mi hermana me dice, estoy cansada porque a veces las familias se reúnen en estas Navidades y Año Nuevo. Y cuando se reúnen lo único que hacen es comenzar a decir, no, porque yo tengo tantos millones. Y mire el carro que compré. Y mire la nueva casa que adquirí. Y mire mis hijos que andan por Europa estudiando no sé dónde. Pero ella me dice, y yo le dije, pero nunca escuchamos conversaciones de esa gente que un día conoció de Dios que digan, qué feliz estoy. Este año me gané a 15 para Cristo. De eso no hablan. Este año leí la Biblia de tapa a tapa y Dios me dio esta iluminación y entendí esto. Hoy, este año pude acompañar a una persona en un proceso de rehabilitación espiritual. Estoy feliz y gozoso. No, hablan de todo lo que adquirieron de esto y todo lo que pasearon por el mundo, pero no hablan de lo realmente importante que tiene conexión con la eternidad, que es estar injertado y ser mecanismo de injerción para otros. De eso estamos hablando hoy. Verso 3. Y cualquiera, dice, y serán benditas a partir de ti, en la simiente, cualquiera de las familias de la tierra. Entonces luego Dios sigue revelando su propósito. Y entonces va en Éxodo 19, verso 6, vaya conmigo. Y entonces ahora va a revelarle algo a Moisés. Ya le reveló a Abraham, Goy Kadol, pueblo grande. Ahora a Moisés le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Goy Kadosh, un pueblo santo. Ese es el segundo rasgo que Dios le da a ese pueblo prototipo. Va a ser un pueblo santo. Ahora, cuando usted estudia Génesis 10, dice que salieron 70 naciones del mundo. ¿Se acuerdan? Las 70 naciones de la antigüedad, Génesis 10, después de Noé. Y entonces ahí
se comenzó a hablar de los pueblos Amín, que eran los que salieron del mestizaje de esas naciones, donde tuvieron 2 o más cruces, con 2 o más culturas, que quedaron con identidad y con idioma. ¿Ve? Acuérdese de eso. Por ejemplo, más adelante en la historia, usted sigue, bien adelante, se unieron los anglos y los sajones y formaron los anglo-sajones, para darle un ejemplo un poquito más para acá. Entonces, si usted mira en la actualidad, Europa tiene 40 países, como 40, y todos tienen identidad cultural y su propio idioma. ¿Ve? Estos son pueblos Amín. Pero luego aquí habla también de un pueblo Goyín, que ya le hablé un poquito de eso, que no tenía cultura, ni idioma, ni civilización, etcétera. Un grupo de gente que no se unieron, que no pueden rastrear su abolengo, su identidad hacia atrás, no saben de dónde vienen, no tienen una identidad definida como pueblo, son mezclas de mezclas, pero nunca se documentó, etcétera. Entonces, con el tiempo y el devenir histórico, le voy a explicar algo importante. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia resulta que con el tiempo y el devenir histórico, los judíos tomaron este término bíblico llamado Goy en sentido despectivo para referirse a los que no fueran judíos, es decir, a todos los gentiles. Entonces comenzaron a decirle, oh, tú eres un Goy. Con esto se enfrentó Cristo, se enfrentó Pablo. Tú eres un Goy, un ignorante, sin origen, sin abolengo, sin historia. Tú eres un bastardo. Por eso lo llamaban bastardos a los gentiles. En la escala social hebrea estaban en el nivel más bajo, por debajo de todos los animales, aún de los animales impuros. O sea, los reptiles era lo peor y los gentiles estaban debajo de los reptiles en su manera de pensar, en su concepción ideológica, en su cosmovisión. Porque según ellos, los gentiles podrían venir de un origen incierto porque podían venir de un cruce prohibido de la Torá. O sea, de relaciones incestuosas y todo eso. Pero resulta que los judíos tienen memoria selectiva o son obstinados, una de dos, porque ellos se olvidaron, entre comillas, porque no se olvidaron, entre comillas, que la palabra Goy sale en la Biblia, en la Torá. Y que Dios le dijo a Abraham que él sería padre de multitud de pueblos sin identidad. Que él sería padre de multitud de pueblos Goyín, que no tenían una identidad clara. O sea que en esa palabra tú y yo estábamos incluidos. Entonces, el que cayó en la cuenta de todo esto inicialmente fue Pablo por el Espíritu Santo, porque entonces él comienza a decir, Dios le dijo a los israelitas, ustedes serán mi pueblo Kadosh, mi pueblo santo. Voy a parafrasearlo, como lo pensó Pablo. Ustedes hoy se ven muy hebreos, muy judíos, muy unidas las 12 tribus de Israel o lo que sea, en su mente, ¿no? Pero en el futuro, esa parte étnica, cultural, también Dios la va a desaparecer, porque el proyecto de Dios es hacer un pueblo santo que tenga la identidad de Dios y no tiene nada que ver con la cultura, ni siquiera la cultura hebrea, judía. Y por eso el mensaje de Pablo cayó mal entre los judíos, porque no entendían que Dios no es cultural, que Dios trasciende eso, que Dios va más allá. Entonces cuando regresas a 19, Éxodo 19, vaya al verso 5, dice, ahora pues, si escuchan ciertamente mi voz y vigilan mi pacto, ustedes serán para mí el prototipo de en medio de todos los pueblos, porque para mí es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, o sea, de personas libres y gente santa, pueblo santo, y estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe quién entendió el cuadro completo de todo esto y lo pudo ver bien completo, bien completo? El apóstol Pedro. Vayan a Primera de Pedro 2. Pedrito. Porque resulta que Pedro, por medio del Espíritu Santo y de su propia investigación, fue a la Torá, fue al Tanaj, fue al Antiguo Testamento, comenzó a leer. Y se dio cuenta que Éxodo 19, que ya lo explicamos, y Oseas capítulo 1 y capítulo 2, eran dos textos
que hablaban del proyecto de Dios de hacer de ese pueblo no solamente un pueblo grande, sino un pueblo santo. Y entonces en Oseas 1, Dios le manda a decir al pueblo por boca de Oseas, y esto lo leyó Pedro para escribir su texto. Oseas 1 dice, verso 8, después de haber destetado a Lo Ruhamá, ¿qué significa Lo Ruhamá? No hay misericordia de parte de Dios. Dice, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo a mí. ¿Qué significa? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Significado de los hijos de Oseas. Entonces este pueblo no era pueblo santo, ¿verdad? No era Am en el sentido de pueblo santo, porque no tenía la identidad de Dios. Entonces Dios les mandó a decir, ustedes no son mi pueblo, porque no se parecen en nada al prototipo, al arquetipo, al modelo que yo quiero mostrar a las naciones de la tierra. Y como no son pueblo mío, no tienen derecho a Rahamín, o sea, no tienen derecho al amor entrañable de Dios, a la misericordia que Él le muestra a sus hijos, que sí son pueblo prototipo. Esto es una palabra muy fuerte. Pero resulta que más adelante Dios sigue trabajando. Y entonces da una profecía a futuro a través de Oseas, que fue la que entendió Pedro. Y Oseas capítulo 2, verso 23, mire lo que dice. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá. ¿Ve? Tendré misericordia de aquel que dije, no tendré misericordia. Y diré a Lo a mí, que significa no eres mi pueblo, ahora le diré, tú sí eres mi pueblo, y él dirá, oh Dios mío. El proceso de Dios. Entonces Pedro con esto en su mente, ahora va a escribir uno de los textos más lindos de la Biblia que ustedes todos han escuchado y muchos se saben de memoria. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois. Eso es. Entonces, se lo voy a leer como hay que leerlo. Mas vosotros sois semilla escogida. Será. Ustedes son parte de la simiente que Dios prometió. Reino de sacerdotes, de gente libre, que vive en la libertad de Dios, de Cristo, libre del pecado, pero no en libertinaje. Pueblo santo, Goy Kadosh, pueblo prototipo, Anes Gulá, pueblo prototipo hecho por Dios, para que anunciéis las virtudes. ¿Quién es el que puede anunciar las virtudes de Dios? No cualquiera que dice que es cristiano cultural. Solo los que sean pueblo prototipo, arquetipo de Dios, que de verdad son pueblo y lo demuestran con su testimonio. Entonces esos dirán, anunciarán las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos solamente un pueblo ahí, goy, sin identidad ni nada, pero que ahora sois pueblo, porque Dios nos sacó. Me sacó a mí como colombiano, a ti como mexicano, a ti como puertorriqueño, a ti como hondureño, para que formaras parte de un pueblo especial que está por encima de todos los pueblos de la tierra. Entonces nos sacó. Y entonces dice, ahora sois pueblo, Goy Kadosh, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que Dios está formando. Entonces Pedro está recordando la voluntad original de Dios de Éxodo 19. Todos ustedes son reino de sacerdotes y gente libre. Antes ustedes no eran pueblo, ahora sí son pueblo. Tienen una identidad, una cultura bíblica.
Una cultura bíblica, no una cultura de países. Una cultura bíblica y una ciudadanía celestial. Mi ciudadanía no es la colombiana ni la estadounidense. Mi ciudadanía es la que Dios me va a dar del cielo. Porque ¿dónde está mi verdadero papá? Ah, bueno. Entonces, ¿dónde yo voy a vivir y de qué yo voy a ser ciudadano? De los cielos. Entonces Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano el que todavía espera que Cristo viene. Sí, estoy mirando porque hay gente que ya no cree que Cristo regresa, porque están predicando mal la Biblia. Entonces somos pueblo celestial. Somos el Israel de Dios. Nos espera la nueva Jerusalén. Nuestra identidad es celestial. La cultura y el lenguaje es el de la Biblia, el de las Escrituras. Por eso usted tiene que leer esto todos los días. Pero si usted lee más novelas de Corín Tellado y de romance y de ese Harry Potter, y no sé qué más hará y verá y leerá, y nunca lee esto, ¿cómo usted puede decir que usted es pueblo prototipo si aquí está el manual suyo y mío? ¿De qué estamos hablando, gente? What's up? Wake up. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que no lee la Biblia. Los cristianos no leen la Biblia, muchos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué pueblo prototipo estamos diciendo? Número 3. Estoy ya empezando a cerrar. Entonces luego Dios le habla a Isaías. Y no solamente entonces el proyecto de Dios es un pueblo grande con Abraham, un pueblo santo con Moisés. Ahora va a ser un pueblo practicante de la justicia. Goy Sadik, un pueblo que practica la justicia de Dios, que vive en el estado ideal de las cosas de acuerdo a la mente de Dios. Y entonces mire lo que le dice a Isaías en 26. Busque Isaías 26, 1 al 3. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Yehudá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justificada. El pueblo sadiquín, los justificados. Guardadora de las verdades de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Hay una canción, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel corazón. Ahí, para que la monten un día. Entonces el profeta habla de lo que Dios haría con el remanente. Abran la puerta que entrará el pueblo que guarda la fidelidad de Dios. Por eso Habacuc 2:4 dice, mas el justificado por la fidelidad de Dios vivirá. Entonces, ellos son los que vivirán de acuerdo al estándar y la medida que Dios ha determinado para su pueblo. No más, no menos. Espera. ¿Y quién es la medida? Cristo, lo dijo Pablo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe, la fidelidad y la estatura del varón perfecto, para llegar a la medida de ese varón perfecto. Así que ¿quién pone la medida? Cristo. ¿A quién usted tiene que buscar parecerse? No, al pastor no. ¿Oyeron? Nunca. A mí no. Yo soy un mortal. Yo soy un mortal. A mí no busque parecerse. Todos debemos buscar parecernos a Cristo. Él es el modelo de la soberana vocación. Él es el referente nuestro. A Él es que nos vamos a parecer. Claro que también tenemos referentes humanos, y el pastor y la pastora y el líder allí, el hermano, y mire la discipuladora. Claro, sí, pero al final todos queremos parecernos a Cristo. Entonces dice que estos practicarán la justicia, que es el estado ideal de las cosas según Dios. Pregúntese si usted está practicando ya la justicia. Por ejemplo, los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes arreglan sus habitaciones o todavía su mamá es esclava? Porque la justicia es algo práctico. No lo eleven allá y lo lleven a... No, es acá. ¿Qué significa ser practicante de la justicia? Hacer las cosas de acuerdo a la mente de Dios.
a lo que Dios quiere que hagamos. Los hijos acá, ¿cuántos hacen las cosas en las casas como son para que su papá no sea esclavo suyo? Ni su mamá tampoco. ¿Cuántos hijos tienen buena comunicación con sus papás, con sus mamás, viceversa? ¿Cómo están los esposos con las esposas? ¿Cómo los esposos tratamos a nuestras esposas? ¿Como esclavas? ¿A los gritos y a las patadas? ¿O con indiferencia? ¿Cómo tratamos a las personas? A la esposa. ¿Cómo las mujeres tratan al esposo? ¿Todo el día con la cantaleta? ¿Que no sea lo mucho sino lo seguidito? ¿O le dan un respirito de vez en cuando? Pues estamos hablando del estado ideal de las cosas según Dios. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Que no me saludó, entonces ellos, pero no lo saludó porque no lo vio, pues yo ahora tampoco lo saludo. Eso no es practicar la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios dice, no, ve y salúdalo a pesar de que no te saludó, porque no sabemos por qué no te saludó. ¿Ve? Entonces, practicar la justicia desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Somos practicantes de la justicia porque somos el pueblo prototipo, el pueblo arquetípico. Entonces, cerrando ya y concluyendo, ¿y qué es el practicante de su justicia? Mire lo que dice el Salmo 15. Este salmo es profético, se va hacia el futuro. Salmo para el amado, no es para David, es para el amado, porque David significa amado, está hablando de Cristo. No dice David, dice Dot. Dice, Hachén, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte de tu santidad, en Sión? ¿Y quién subirá, en este caso, a llevar el arca? Porque antes eran los levitas los que tenían que ir a llevar el arca. Ahora somos nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Y ahora nosotros en sí mismos somos el arca o la habitación en donde Dios se manifiesta. Así que ahora cambie levita y póngale adorador en espíritu y en verdad. Usted y yo somos adoradores en espíritu y en verdad. Somos habitación de Dios. Entonces, ¿cómo deben ser esos adoradores? Para que practiquen la justicia de Dios. Dice, limpio de manos. O sea, que no tiene culpa en sus manos en lo que hace. Puro de corazón, es decir, en lo que piensa y anhela. Que no busca vanidad o gloria vacía. Porque hay muchas personas que lo hacen para que los alaben. Y el diablo juega mucho con nosotros con eso, ¿verdad? Mira, que te alaben, que te exalten, que te ensalcen, que te suban, que te digan. Que no hay engaño, que no hay mentira en su boca. Eso trae la gloria. Escúcheme bien, no es tener los pelos parados. Gente que me dice, uy, pastor, siento la gloria porque se me pararon los pelos de los brazos. No, es más que eso. Cuando viene la gloria, de verdad la gloria, lo primero que ocurre no es que se me paran los pelos. Lo primero que ocurre es que yo caigo rendido en la presencia de Dios y no me puedo parar por un espacio muy largo de tiempo. Porque la gloria significa el peso de Dios. Entonces Dios cae con su peso y no me puedo parar. Me achoca. Entonces la gloria va sobre las espaldas, porque el arca iba sobre las espaldas de los levitas. Ahora la gloria va sobre las espaldas de creyentes sanados. Sanados de la amargura, de los celos, de la envidia, del odio, del dolor, del temor, de la idolatría, del ocultismo, de la mente dividida, de los celos, de tanta cosa. Tú quieres cargar la gloria, tienes que ser practicante de la justicia de Dios. Cargar la gloria no es hablar en lenguas todo el tiempo. De eso no se trata. Se trata de que tú estés sanado y seas practicante de los mandamientos del Señor. Y entonces ahí tú puedes decir, ahora el reino de Dios habita dentro de mí. Y ahora yo soy practicante de su justicia. Entonces, cerrando ahora sí, conclusión. Resulta que Hebreos 11 dice que Abraham y todos los que fueron llamados como Abraham por Dios, allá en el Antiguo Testamento, para ser prototipo, pueblo prototipo, antes de Cristo, dice que todos murieron en la misma esperanza, esperando la nueva Jerusalén. Y luego dice que todos nosotros, los que vinimos después de Cristo, que estamos esperando su retorno, su segundo regreso, y si morimos antes de que Él venga, nos une a nosotros la misma esperanza que ellos.
la resurrección de los muertos y la vida eterna. Porque Abraham esperaba la resurrección de los muertos y la vida eterna. Jacob la esperaba, Isaías la esperaba. Todos los santos del Antiguo Testamento la esperaron y ahora nosotros, si Cristo no viene y morimos, la esperamos. Así que compartimos una misma palabra, un mismo bautismo, una misma fe, fidelidad, una misma esperanza. Entonces mire el último texto, mire cómo lo resumió el apóstol Pablo. Resulta que Pablo en capítulo 11 de Romanos 11:2, mire lo que dice: Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Ok, pero mire cómo dice, leyéndolo correctamente del griego bíblico. Utiliza la palabra proegno. ¿Qué es pro? A ver, ¿qué es pro? Pro. ¿Qué es pre? Pues aquí le ponen antes, pero no es antes, porque dice pro, no dice pre. Pro significa a favor o anticiparse, como decir vamos a hacer algo pro templo, vamos a anticiparnos para hacer una comida para construir el templo. Entonces el texto lo que está diciendo aquí dice que a ese pueblo, ¿verdad? Dios lo miró hacia adelante. Dios lo conoció hacia adelante. Imagínense a Dios. Tomó ese pueblo prototipo, pueblo grande, pueblo santo, pueblo practicante de la justicia, y lo mandó y lo conoció hacia adelante. Por lo tanto, es un pueblo imaginado por Dios que tiene un futuro glorioso. Esa es nuestra identidad. Judíos y gentiles conformando el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Por eso cuando te vuelvan a preguntar quién tú eres, tú puedes decir: yo soy la simiente que bendijo Cristo. Soy un pueblo grande, un pueblo santo y un pueblo practicante de la justicia que está esperando el regreso de Cristo para vivir siempre con Él. Si tú tienes eso claro, planifica tu año dentro de eso que te prediqué, para que valga la pena lo que quieres alcanzar. Pero si vas a planificar cosas fuera de ese molde que Dios creó para su pueblo, lograrás algunas metas humanas, pero nunca te conectarás con la eternidad de Dios. ¿Qué prefieres? Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias precisamente porque somos inmerecedores de tu gracia. Te damos gracias porque nosotros no hicimos ninguna obra, no obtuvimos ningún privilegio ganado por nosotros como para ser parte de ese proyecto. Todo esto ha ocurrido solamente por tu gracia, por tu favor, para con nosotros. Yo voy a hacer un llamado sencillo, pero déjeme explicarle cómo es esto. Mire, yo estoy cansado de decirle a la gente que busque de Dios, porque ya me di cuenta que eso no funciona. Porque una persona que está muerta espiritualmente, o que está muerta en delitos y pecados, por sí mismo nunca va a poder buscar a Dios. Es imposible. Entonces decirle a la gente: busque de Dios, busque de Dios, busque a Dios, vaya a la iglesia, eso es perder el tiempo. ¿Sabe el Señor cómo me ha ido enseñando? A la gente hay que decirle: ¿sabes qué? Voy a orar a Dios para que te llame y te transforme. That's it. Voy a orar a Dios. Mi compromiso es orar a Dios para que te llame y te transforme. Porque al final, ¿de quién depende? De Dios. Comienza y termina con Dios.
Entonces hoy mi primer llamado es este. Hoy yo quiero orar a Dios para que Dios en verdad, a algunos que están aquí, que me caen bien, by the way, Dios los llame y los transforme. Porque no va a ser yo jalándole las orejas, ni gritándole, ni poniéndole la Biblia en la cara como si fuera un pastel, ni obligándolo. Así no va a cambiar. Pero voy a decirle: Señor, te pido que lo llames y lo transformes. Quiero que comience a orar ahora mismo así. Si usted todavía tiene alguna inseguridad, ahora mismo ahí ore y dígale: Señor, te pido que me llames y me transformes. Ahí, el que tiene alguna inseguridad, el que todavía como que no está seguro, órele así a Dios: Señor, yo te pido que me llames y me transformes. Por mí mismo yo no puedo, pero si tú intervienes, si tú te manifiestas, si tú me sostienes en tus brazos, entonces se podrá hacer. Es lo primero que quiero que ore cada uno ahí, los que se sienten con alguna inseguridad. Ahora voy a hacer un llamado bien sencillo, y es: si usted dice, bueno, yo soy pueblo de Dios, soy pueblo prototipo, he entendido cuál es mi identidad, soy la simiente que bendijo Cristo, soy pueblo grande, pueblo santo, pueblo practicante de la justicia, me espera la nueva Jerusalén, quiero entrar al monte de su santidad, que Dios se manifieste dentro de mí. Yo quiero que venga al frente y termine conmigo orando, haciendo un compromiso con Dios, reafirmando que usted es pueblo de Dios. Y en oración usted le entregue su año a Dios. No que lo planifique, todavía no. Solamente quiero que usted le entregue su año a Dios. Usted le diga: Señor, yo quizás ni siquiera sé qué voy a hacer en el 2026, pero yo quiero pasar y entregarte mi año. El que quiera venir, venga. Y si usted no siente, quédese tranquilito, sentadito. Pero el que dice: yo quiero entregarle mi año a Dios, reconociendo que yo soy llamado a ser pueblo prototipo, arquetípico, modelo. Yo no sé ustedes, pero yo sin Dios no puedo vivir. Acérquense aquí más para que quede espacio para los que siguen viniendo. Vengan acá, vengan acá. Inclusive se pueden subir a las escaleras, a la tarima si quieren acá. Todos acá. Ahí donde está, comienza a orar a Dios. El que se quiera arrodillar, arrodíllese, no tenga pena ni vergüenza. Tírese ahí de rodilla el que quiera. Hay gente que se quiere arrodillar, arrodíllense. Dios está aquí. Hay gente que se quiere humillar hoy delante de Dios. De eso se trata. De eso es que se trata. De humillarse delante de Dios, de dejarse llevar por su espíritu. Sabes que todos pasamos por momentos muy difíciles, en busca de identidad, tratando de lograr metas, sueños. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Puerto Rico y tenía 20 años. Yo estaba solo, sin familia, allí en la isla. Y el último recurso que a mí siempre me quedaba en medio de mis luchas y de mi búsqueda era ir a la iglesia y tirarme en el altar. Me pasaba las horas muertas llorando, gimiendo. Dios me enseñó a llorar. Y en ese llorar Dios fue trabajando con mi propio machismo, porque yo era un tipo machista, celoso, dominante. Come. El que lo entendió lo entiende. Yo era malo.
Y estando ahí, humillado en la presencia de Dios, con muchas necesidades, soledad, sin dinero, Dios fue trabajando conmigo ahí. Y en ese proceso luego me aislé a estudiar, pasaba las horas muertas, me decían que yo era ratón de biblioteca, me la pasaba estudiando día y noche, porque yo quería conocer más a Dios y no me conformaba con lo que en aquel momento me enseñaban. Siempre fui muy inquisitivo. Y esa misma lucha, guardando sus proporciones, muchos de ustedes las tienen. Todos tenemos esas luchas. Estos jovencitos que ustedes ven acá tienen esas luchas. Ellos tienen esas luchas. Hay mucha presión cultural, presión en las escuelas, en las universidades. Hay una lucha por la identidad del género. Y luego viene la identidad espiritual, porque ellos también andan buscando lo espiritual. Y tienen esas luchas y van y vienen con la presión. A veces los papás no tenemos las herramientas para trabajar con ellos, porque la familiaridad nos hace perder a veces el diálogo, las perspectivas correctas. No sabemos cómo hacer con ellos. La iglesia hace lo que puede, pero ellos pasan mucho más tiempo afuera que en la iglesia. Por eso yo prediqué este sermón hoy, porque yo necesito que ustedes de verdad entiendan quiénes son. Y a partir de ahí, todo lo demás va cayendo en su sitio. ¿Quién soy yo? Comienza a entregarle su año al Señor. Dígale: Señor, en esta hora yo estoy cansado de pelear solo. Estoy cansado de nadar contra la corriente. Estoy cansado de dimes y diretes, de luchas pasionales, de luchas en la carne. Lo que he conseguido con eso ha sido muy poco. Hoy yo quiero, Señor, rendirme. ¿Cuántos quieren rendir hoy delante del Señor? Ríndase hoy delante del Señor. Por favor, ríndase. Ríndase. Hoy, en un acto de fe, de fidelidad, de humildad, ríndase y dígale: Señor, hoy yo me rindo. Yo me quito todas las coronas que pretendo tener y las pongo en tus pies. Hoy yo me rindo. I surrender to you. You are my King, my Lord. Que tu voluntad sea en mí. Haz tu voluntad en mí. Ríndase. Dígale: Señor, perdóname, porque yo llevo muchos años buscando metas, luchando en mi carne. Por favor, pueblo, reconozcamos: somos muy carnales, muy pasionales, muy viscerales. Y a veces nos dejamos llevar mucho por nuestra propia lógica. Es que yo pienso que tiene que ser así. Yo opino que. Y no entendemos que esto es una cuestión de rendirse a Dios. Ujieres, traigan pañuelos. Es una cuestión de rendirse a Dios. Ríndase ahí, llore todo lo que quiera llorar. Intente llorar como sea, porque llorar
esa catarsis en el altar te hace bien, es necesaria. ¿Sabe? La gente del mundo se pone ropa interior de color amarillo, se come las 12 uvas, agarra maletas y le da la vuelta al bloque donde vive. Creyendo que así van a lograr cosas en el nuevo año. Y nosotros que tenemos al Dios soberano, al único Dios verdadero que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos aquí y dentro de nosotros. Y todavía fracasamos una y otra vez. Tropezamos con la piedra, con la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos definido nuestra identidad como pueblo de Dios. Cuando tú defines tu identidad, todo cambia. Ya no te dejas llevar por el dinero, ni por la fama, ni por el poder, ni por los contactos, ni por nada. Eres tú y Dios, y tú y Dios son mayoría y ya. Y te enfocas y logras las cosas en Dios. Pídale a Dios, dígale: Señor, pon en mí tu identidad. Dígale: márcame, deja tu huella en mí, deja tu impronta en mí. Yo quiero estar seguro de que yo soy pueblo de Dios, que he sido llamado, que he sido perdonado y que estoy siendo santificado. Y ahora les tengo un último llamado. Los que tienen un sueño, algo que quieren lograr, levanten su mano. ¿Quiere usted comprar su primera casa? ¿Quiere usted montar su negocio, que no ha podido montarlo todavía? ¿Quiere terminar de pagar el carro, que lo tiene cansado de tanto pagarlo, ya lo quiere saldar y dice: tengo que hacerlo este año como sea? ¿Quiere tener un encuentro con alguien especial que no ha visto hace muchos años? ¿Traer reconciliación a su familia? No sé. Levante la mano, manténgala arriba. Yo voy a orar específicamente por esas personas que han levantado la mano. Yo vengo a decirle que no pierda la capacidad de soñar. Porque el diablo quiere arrebatarte tus sueños. Pues yo vengo a decirte que no pierdas la capacidad de soñar. Si tú tomas tu sueño y le dices: Señor, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y yo tengo este sueño. Tengo esta meta que yo quiero lograr. Yo la pongo hoy delante de ti. Póngala ahora, la pongo a tus pies. Y según tu voluntad para mí, dile: yo acepto tu voluntad. Sin quejas. Acepto tu voluntad. Y tengo este sueño delante de ti. Si es para mí, tú me lo confirmas hoy. Voy a empezar a ver obra maravillosa, puertas que se abren. Voy a empezar a ver cómo Dios hace que todas las cosas confabulen a mi favor para lograrlo. Pero si en el camino yo recibo testimonio de ti, de que eso no era un sueño de Dios para mi vida, entonces yo lo dejaré y perseguiré un sueño que cautive la mente de Dios. Perseguiré un sueño que realmente haga feliz a Dios. Un sueño del cual Dios se sienta contento
de que yo lo logre. Pero por ahora vengo a decirte que no te rindas. Inténtalo una vez más. Ponlo en las manos de Dios una vez más. Considéralo una vez más. Ahora entendiendo que tú eres el pueblo prototipo. Ve y peléalo allá con Dios. En la soledad, donde nadie te vea. Ve y pelea con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Me humillo delante de ti. Eso es lo que yo hice muchos años, gente. Y le estoy diciendo cosas mías que me ayudaron. Que nunca he abierto mi corazón con nadie así. Yo tuve que ir solo mucho tiempo en Puerto Rico, solo, a llorar y a pelear con Dios y a decirle: Señor, yo tengo esto, ayúdame. Si es tu voluntad, permítelo. Si no, que se muera ese sueño. Quiero estar en tu voluntad. Y yo lloraba y pasaba las horas muertas llorando y orando hasta quedarme dormido en las noches, buscando la presencia de Dios, buscando su voluntad, tratando de entender, porque inclusive nadie me había explicado la Biblia como hoy la entiendo. Y eso que yo iba a un seminario a estudiar la Biblia, pero no aprendí lo que hoy el Señor me ha enseñado. Y yo le estoy transmitiendo a usted un conocimiento de primera mano y una experiencia de primera mano que yo quiero que usted valore. Le estoy dando lo mejor de mí, de años de estudio, de experiencia con Dios, de testimonio, para que usted no lo tome y lo eche por el toilet, lo bote a la basura, sino que lo agarre, lo atesore, porque no es mío, es de Dios, viene de Dios, salió de la Biblia. Experiméntelo, agárrelo y vaya y ore al mismo Dios que yo le oro. Y dígale: Señor, aquí está, haz tu voluntad. Pero no te rindas. No cuestiones a Dios. No pienses que ya Dios te ha desechado. No pienses que ya no hay oportunidades. No pienses que todo se acabó. No pienses que ya no hay nada más que hacer. No mires el mundo así. Dios hoy te está diciendo que tú eres parte del pueblo que Él imaginó. Y Él te imaginó de esa manera, y tal como tú eres hoy, rendido en su presencia. Así es que Dios te imaginó. Y a partir de ahí, de esa imaginación profética de Dios, Él quiere trabajar contigo para que logres muchas metas en este 2026, pero que sean metas dentro de la voluntad de Dios. No impongas tus criterios, no impongas tu lógica humana, no racionalices la Biblia. Sencillamente obedece a Dios, ámalo con todo tu corazón, vive en sus caminos, entrégale a Él sus cargas, descansa en Él. Lo mejor que nos puede pasar es morir a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir en nosotros. Hasta que tú y yo no muramos a nosotros mismos, todavía no vamos a entender de qué estamos hablando. Pero cuando tú mueres a ti mismo y Cristo realmente vive en ti, en esa plenitud, ya es otra cosa. Póngase de pie, iglesia, todos. Nos vamos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Te damos gracias por el año que pasó, lo bueno y aún las cosas que no fueron agradables. Gracias, porque aprendimos de ellas.
Y lo que no nos mató, nos fortaleció. Pero ahora, Señor, te entregamos este nuevo año. Queremos estar, Señor, en tu tiempo. En el tiempo de Dios. El tiempo oportuno. El tiempo de los milagros. El tiempo del crecimiento, de la cosecha. El tiempo de sueños en Dios realizados. El tiempo de familias creciendo. El tiempo en que nacerán nuevos hijos e hijas. Ayúdanos, Señor, a vivir en tus tiempos, por favor. Ahora, Señor, que salimos de este lugar, por favor, Señor, llévanos con paz. Llévanos, Señor, en tu seguridad, en tu amor, como en alas de águila. Devuelve la esperanza al que ya la había perdido, Señor. Que hoy salgamos, Señor, con la cabeza en alto, porque tuvimos un encuentro con el Rey. Y cuando uno sale de un encuentro con el Rey y sale bien librado, como hoy hemos salido bien librados, salimos con la cabeza en alto, porque somos hijos del soberano del universo. Nos vamos contentos, nos vamos felices, nos vamos rebosantes. Y te pedimos, Señor, que regresemos la próxima semana con más bríos, con más fuerza, para seguir aprendiendo y poniendo en práctica tu hermosa y bendita palabra. Amén. Shalom. Dios los bendiga a todos.